El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. Pedidos al 54 9 11 58 55 6316. Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica, y esta tarde me da mucho gusto tener a un buen amigo desde España, alguien que me ha estado pasando mucha información que hemos estado utilizando en varios videos que hemos hecho. Estoy hablando de Manuel Fernández y pues te quiero agradecer, Manuel, por tomarte el tiempo de regalarnos unas horas. Ya sabemos que tenemos 6 horas de diferencia con España. Así que hasta allá el agradecimiento. Bienvenido, Manuel. Hola, buenas tardes desde aquí, desde España. Y bueno, es un placer estar en tu programa. Te escucho y te veo, te sigo desde hace tiempo en tu canal. Y bueno, para mí es un placer estar aquí hablando con mis hermanos hispanoamericanos. Muchísimas gracias. El placer es todo nuestro, la verdad, porque como decía al principio, tú me has estado enviando mucha información desde que tuvimos contacto a través de Facebook. Me pediste algunos documentos y más allá de que yo te haya dado información, creo que tú me has regalado bastante conocimiento, así que para mí es un placer, la verdad, tenerte por acá. Y esta tarde vamos a hablar sobre un tema que está muy, muy calientito, como decimos en México, ¿no? Que es las elecciones por Madrid, ¿no? Sí, así es, de la Comunidad de Madrid. Oye, estaba viendo, se han desatado muchos dimes y diretes. Por ahí escuché la frase de que la lucha por Madrid es la lucha por los españoles, y qué mejor que alguien de España nos diga si esto es así, si esta lucha entre la derecha española, que a veces se parece mucho a la izquierda, hay que decirlo, y esta izquierda representada por la figura de Pablo Iglesias, ¿es así? ¿Realmente se siente así en el español de a pie, en el ciudadano normal? ¿Se siente como que hay una lucha por los españoles en general? Sí, sí. Bueno, es que hay que decir que Madrid, al ser la capital, pues tiene un valor simbólico mayor que cualquier otra ciudad y cualquier otra comunidad, porque bueno, como sabéis, en España pues se divide el país por comunidades autónomas. Esto fue así a partir de la Constitución del 1978. El país, pues como en otros países se dividen por cantones o por regiones, pues aquí se dividen por comunidades. Y sí que es verdad que la Comunidad de Madrid tiene mucho valor simbólico para lo que puede pasar en un futuro en España, ¿no? Y en concreto ahora estamos en un choque de trenes entre la izquierda y la derecha, porque Madrid es, digamos, la comunidad que más se les está resistiendo a los socialistas o a la izquierda, ¿no? Y yo creo que ha despertado muchas pasiones y va a ser, digamos, un antes y un después, pienso yo, para el futuro del país. Bueno, muchas personas confunden mucho la figura de Iglesias porque lo ven así, pues, un estilo juvenil, bien. Mira, Manuel, yo he notado algo muy inteligente que ha hecho Pablo Iglesias y que es algo que la izquierda siempre hace en todos los países. Y una de estas cuestiones es que él se ha codeado mucho con figuras juveniles y de hecho, no de hoy, ¿no? Sino de mucho tiempo atrás como icónicos referentes del rock, como lo son, no sé si te suene Evaristo Páramo de la Polla Records, un grupo de punk rock muy, muy representativo de España que se escucha mucho en México y acá en Latinoamérica. Yo sé que muchos lo van a conocer. Y él le ha hecho entrevistas a Evaristo Páramo y debo decirte que yo cuando lo vi dije, qué buen movimiento está haciendo, porque todos esos jóvenes que ni siquiera se enteran de la política, pero que de una u otra forma quieren ser antisistema, y cuando ven que dice, bueno, si este señor, el Coletas como le dicen, se junta con Evaristo, debe ser un buen tipo. Y por ahí la gente lo empieza a seguir, ¿no es así?
Sí, sí. Bueno, yo en concreto no conocía muy bien el caso de lo que me estabas contando de la Polla Record. Sí que conozco el grupo, pero bueno, no sabía que tenía tanta vinculación con este señor. Pero bueno, la izquierda se ha caracterizado siempre por tener una gran visión de vender sus ideas, ¿no? De aliarse pues, con los medios de comunicación, con las formas de darse a conocer. En eso le ha ganado la partida siempre a la derecha. O sea, aquí, sobre todo en España, es lo que yo llevo viendo en los últimos años, que la derecha no vende sus ideas, pero sin embargo la izquierda sí lo sabe vender bien. De hecho, la mayoría de los medios, de los principales medios, compran rápidamente las ideas por muy tontas o muy estúpidas que sean, ¿no? Y entonces, bueno, pues una forma de llegar a los jóvenes es a través de la música. Y es otra de las armas que tienen esta gente, ¿no? En concreto Pablo Iglesias. Y es lo que me decías tú, ¿no? Que en este momento se está llevando a cabo un evento de acción psicológica. Ya vamos a llegar a esto. Antes de llegar a ello, vamos a dar un poquito de contexto, porque realmente, como tú dices, la izquierda en todos lados ha aprendido a venderse de esa forma y sobre todo a través de la música, porque yo no nací viejo como estoy ahora, ¿no? Sino que yo escuché todos estos grupos también cuando estaba joven y debo decirte que aún los escucho en la radio o por ahí que me aparece un video y me sigue gustando el rock, ¿no? Yo crecí con rock y una de las bandas más representativas pues era esta, la Polla Records de Evaristo Páramo. Por ahí vamos a poner algunas imágenes de la entrevista que le está haciendo Pablo Iglesias a Evaristo. Y bueno, más allá de esto, también en España hay muchos grupos que en México suenan mucho y tienen pues mucha influencia entre la juventud, por mencionarte algunos, los propios Reincidentes, Escape, Boicot, infinidad de grupos que tienen una característica. Son muy buenos musicalmente en el rock, hablando de esta línea de la música, ¿no? Pero cuando se meten en política, Manuel, ahí es cuando empiezan pues a mostrar, como decimos, de qué pata cojean, ¿verdad? Hacia qué lado tratan de jalar la simpatía hacia grupos políticos, obviamente, ¿no? Y en las encuestas que hemos estado viendo, de hecho aquí tengo una página abierta, estamos viendo muy por encima al PP, al Partido Popular, que es el partido conservador, ¿no? Y bueno, muy detrás viene el PSOE, ¿no? Tiene un 40.9% el PP y el PSOE tiene un 21.2%. Aquí me gustaría que nos ayudaras a aclarar una cuestión, Manuel. El PSOE es el partido de Iglesias. No, no, bueno, exactamente no. El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, es el partido gobernante ahora, digamos, y es el partido de Sánchez, del presidente actual del gobierno. El partido de Iglesias es Podemos, que es aliado del gobierno. Unidas Podemos, que está con 7.3, es cierto. Pero es decir, aquí como tú mencionas, hay una alianza entre el PSOE y la Unidas Podemos. Unidos Podemos. ¿Unidos o unidas es? Unidas, sí, porque Unidas. ya sabes tú que la izquierda quiere englobar, pues eso, el feminismo, quieren adueñarse de todo ese movimiento. Y en dado caso de que tuviera una posibilidad PSOE, ahí entraría, también saldría beneficiado como siempre Pablo Iglesias. Sí, claro, porque van a una. Es que el gobierno del Partido Socialista, del señor Sánchez, no hubiese sido posible sin el apoyo de Unidos Podemos. Entonces van de la mano los dos. Y el que sí está muy atrás en cuarto lugar es Vox con 9.4, de plano se quedó muy atrás por Madrid, ¿no? Bueno, hasta donde yo sé, primero estaría PP, segundo PSOE, tercero Más Madrid, porque hay que explicar que Unidas Podemos se ha ido escindiendo en diferentes grupos en toda España. Unidas Podemos, desde su fundación, ellos no creen en un país unido, ¿no? En un país único. Ellos creen en un país federal, en un país con muchas naciones. Entonces, en cada región de España se ha escindido y se llama de una manera diferente, ¿no? En Cataluña, en Galicia, en Andalucía. Y en Madrid fue un caso, digamos, único, porque de Unidas Podemos surgió un grupo, digamos, escindido de ese, que se llama Más Madrid. Y Más Madrid ahora está teniendo mucho más tirón que
digamos, su madre, ¿no? Que sería Unidas Podemos. Entonces, en las encuestas le dan el tercer lugar. Y el cuarto, efectivamente, como tú has dicho, Vox, sí. Y último lugar sería Unidas Podemos. Entonces, corre, bueno, es muy real, ¿no? Que puede caer en manos de la izquierda Madrid, ¿no es así? Decían que las primeras encuestas que sí, que podía haber un empate y que podía salir a favor la izquierda, pero en las últimas encuestas se ha visto claramente que no, que ganaría el Partido Popular. La incógnita sería saber si necesitaría apoyo de Vox o podría gobernar solo, pero en cualquier caso ganaría la derecha. Sería una tremenda sorpresa que finalmente venciera a la izquierda. Pero se suelen dar, por desgracia, esas sorpresas. Bueno, hemos visto que las encuestas a veces son, bueno, no a veces, la mayoría de las veces son muy engañosas y yo de verdad que de todo corazón espero que no nos llevemos la sorpresa en Madrid. Bueno, pasando a otro tema, Manuel, un tema que quería tratar contigo, que conoces la historia de Pablo Iglesias. Como decíamos, ¿no? Regresando al tema, él se ha vendido muy bien su imagen. De hecho, tiene un programa en Hispan TV que se llama Ford Apache. Hay que decirlo que es muy, muy inteligente para seleccionar su imagen, los nombres de sus programas. Sí. Ya por decir Ford Apache, pues ya, por lo menos en América, apelas Vende. a un sentimiento, vende, exacto, como dices tú, ¿no? Entonces, en ese programa pues él se dedica a hacer propaganda del islamismo, propaganda obviamente de la izquierda, etcétera, ¿no? Pero más allá de esa imagen que nosotros vemos en televisión, en YouTube sobre todo, y con sus amiguitos rockeros y todo esto, resulta que él tiene una historia muy, muy negra, para empezar con su padre, ¿no? Su padre me estabas diciendo que era un terrorista, ¿no? Sí, bueno, se le vincula con una organización terrorista llamada FRAP, que son las iniciales de Frente Revolucionario, Antifascista y Patriota. Fue un grupo de corte comunista que lo fundaron, bueno, se fundó en 1973, pocos años antes de morir Franco y digamos, de que acabara la dictadura. Y lo fundaron con el propósito de negarse a esa reconciliación que buscaban después de la dictadura, que buscaban para que el país se unificara, ¿no? Volvió del exilio el antiguo comunista Santiago Carrillo. Entonces se oponían a esa unificación que buscaban las izquierdas y las derechas después de una dictadura de 40 años. Y ellos se oponían, no querían esa reconciliación, ¿no? Estaban en contra de Santiago Carrillo, que, como digo, se había exiliado después de la Guerra Civil y había vuelto pues eso, digamos, para unificar a las izquierdas y las derechas. Y surgieron por eso, ¿no? En confrontación. Y bueno, gracias a Dios se disolvieron cuando acabó la dictadura, pero aún así les dio tiempo a asesinar a 3 personas, ¿no? A 3 policías y militares. Y sí que es verdad que al padre de este señor se le vincula con ese grupo y llegó a estar en la cárcel, pero no por delitos de sangre, todo hay que decirlo, ¿eh? Nunca cometió o no se probó que él cometiera o que estuviera vinculado a ningún asesinato. Parece ser que se le metió en la cárcel por repartir propaganda en un 1 de mayo. Qué curioso que te vinculen con un grupo terrorista y caigas en la cárcel por cualquier cosa, ¿no? Por estacionar mal tu bicicleta, no sé, por algo ridículo, ¿no? Así suele suceder. Mira, yo te cuento aquí, como sabes, pues yo soy mexicano, pero vivo aquí en Bolivia. Y una de las personas que llegó a la presidencia y de hecho, bueno, el Evo Morales, ¿no? Y su vicepresidente Álvaro García Linera, él perteneció a grupos terroristas y también reconoció haber participado en algunos ataques terroristas, por ejemplo, la voladura de un puente y siempre sucede esto, donde murió gente normal, no murió un político, no murió un empresario, murieron indígenas, pero para ellos siempre las muertes, para la izquierda, las muertes
de donde sean, ya sean de amigos o enemigos, siempre sirven de propaganda. Y el señor reconoció que él estuvo en que él planificó ese atentado y aún así lo teníamos ahí como flamante vicepresidente de la República. Y eso suele suceder mucho en España, ¿no? Ahora yo quiero tocar un tema tal vez muy ríspido, Manuel, a ver si nos puedes dar tu opinión sobre esto, ¿no? Hace unos años hubo un atentado en Madrid, los de Atocha, ¿no? Los atentados estos de la estación de trenes. Del Un 11M, sí. El 11M, sí, un atentado terrible, murió mucha gente, pero es ahí donde la izquierda se posiciona realmente con mucha fuerza en España, ¿no? Ahora, mucho se ha hablado de que este atentado realmente fue o tuvieron muchos vínculos con la izquierda, o sea, es decir, vamos a decirlo así directamente, que fue un autoatentado, ¿no? Sí, bueno, de principio a fin las investigaciones estuvieron llenas de, bueno, no sé si de llamarlo errores o dudas o lagunas. De hecho, todavía hay muchas incógnitas que no se saben de ese atentado. Ese atentado ocurrió, bueno, como bien has dicho, ocurrió un 11 de marzo de 2004. Eh, cuando estaba gobernando el Partido Popular, y ocurrió 3 días antes de unas elecciones generales. Las elecciones eran el día 14 y todo apuntaba a que ganaría por mayoría absoluta el Partido Popular, porque Aznar era el segundo mandato de Aznar y lo venía haciendo bastante bien. Por ejemplo, la economía había resurgido y había casi, bueno, no voy a decir pleno empleo, pero sí que las cosas estaban bastante bien. Y a raíz del atentado, en esos 3 días cambió, o sea, radicalmente el voto. Y pasaron pues eso, de vencedor virtual a perdedores. Y bueno, hay gente, yo entre ellos, que creen que hubo una mano negra que hizo que el atentado les viniera muy bien a ellos. Porque coincide también con esa oleada de atentados que llamaron mucho la atención en el mundo, obviamente empezando por el de las Torres Gemelas, que bueno, yo lo he dicho en otros programas, Manuel, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero la versión oficial es que 2 aviones fueron dirigidos desde una cueva en Afganistán por un barbudo talibán con una laptop y un walkie-talkie, y eso le valió para llevar a cabo el atentado más grande de la historia, evadiendo al NORAD, evadiendo a la Fuerza Aérea estadounidense, al Pentágono, a toda la inteligencia estadounidense. Repetimos, un barbudo en una polvorienta cueva de Afganistán hizo eso Sí. y tumbó las Torres Gemelas, y esa es la versión oficial. Y eso a mí me parece más una teoría de la conspiración que decir, ¿sabes qué? Esto parece una operación al interior de los Estados Unidos. También teníamos muy reciente el atentado en Londres, se viene el atentado en España, el 11M, y todo esto es una oleada de cambios en el mundo que pues nos dejan de cara al nuevo orden mundial, o más bien es un ajuste de tuercas de esta maquinaria que se llama gobierno mundial. Pero lo que vemos exactamente en todos esos 3 atentados es siempre un evento de acción psicológica, Manuel, y en ese sentido la izquierda se sabe muy bien manejar, y la derecha también hay que decirlo, ¿no? En ocasiones, cuando les entra la inteligencia maquiavélica, malévola, Sí, sí. empiezan ellos a utilizar la acción psicológica, y en este sentido creo que como se ha visto muy detrás Pablo Iglesias en las encuestas, pues llevó a cabo también, me estabas comentando, un evento de acción psicológica que tuvo que ver con esta supuesta carta que recibió con 4 balas, ¿no? En el interior de un sobre. Sí, sí, así es. Este sobre con supuestas amenazas, bueno, supuestas no, son amenazas. Otra cosa es que sean verdaderas o no. Pues las recibió, no las recibió él solo, las recibieron también otros políticos, entre ellos el ministro de Interior, Grande Marlaska, la directora de la Guardia Civil, que como sabéis es bueno, la policía militar aquí en España, y él. Fueron 3 y
días después recibió otra carta de amenaza a otra ministra. Pero bueno, nos vamos a centrar en la carta de Iglesias. ¿Te parece, Sí. Manuel, si antes de entrar ya directamente en el tema, porque nos va a dar para bastante, vamos a ir a un corte para que nuestros anunciantes tengan su espacio aquí en el programa y volvemos con este tema ya de lleno, ¿te parece? Sí, sí, claro. Perfecto, vamos a un corte y regresamos. La comunidad revisionista internacional se complace en presentar sus cursos. Causas secretas de la Segunda Guerra Mundial. México en el siglo XIX. Eventos y acciones que definieron el porvenir de una nación joven. El mundo detrás de las cortinas. La historia como instrumento de control de las masas. La democracia desenmascarada. De la ciudad-estado al gobierno mundial. Círculo de lectura disidente. Los libros prohibidos por el sistema. Además, contamos con congresos disidentes mensuales. No pierdan esta oportunidad. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en su programa Revisionismo y Geopolítica y tenemos a un gran invitado, Manuel Fernández, que nos está hablando pues de lo que está en este momento bien caliente en España. Es el tema del momento en España y que nos debería a nosotros interesar porque aquí en Sudamérica sobre todo, bueno, ya no hay disculpa para nadie, ¿no? Pero desde los Estados Unidos, no, me estoy quedando corto, desde Canadá a la Patagonia, tenemos líderes izquierdistas, Manuel. Así que nos habíamos quedado en el tema, un tema muy interesante, el de las amenazas que supuestamente recibió Pablo Iglesias, que ya me decías fuera de grabación, pues tienen más pinta de acción psicológica que de algo real, ¿no es así? ¿Nos puedes platicar un poco de qué sucedió, el contexto de todo esto? Porque tengo entendido que también otro personaje, Marlaska, recibió también un paquete con esto, ¿no? Sí, recibieron tres políticos, Pablo Iglesias, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el ministro de Interior, Grande Marlaska. Estas tres personas recibieron entre el día 21 y el día 22 de abril cartas amenazantes con cartuchos dentro, cartuchos del 762, que también, como te comentaba antes, son cartuchos bastante fáciles de conseguir, digamos, aquí en España, porque era la munición que se utilizaba, bueno, que utiliza la OTAN y España pues también como parte de la OTAN. Y mucha gente la tiene porque, aparte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la gente que hizo el servicio militar, porque recordemos que en España el servicio militar era obligatorio prácticamente hasta el año 1996, que en el gobierno de Aznar se hizo profesional, ¿no? El ejército. Entonces, yo conozco gente que tiene munición de ese calibre en su casa, porque se la llevaban de recuerdo, ¿no? Entonces, es una munición muy fácil de conseguir, cualquiera, y además se vende hasta por Wallapop y por estas redes de ventas, o sea, que son muy fáciles de conseguir, ¿no? Entonces, ellos rápidamente lo tuitearon, sacaron en Twitter estas cartas con el fin de movilizar a su electorado, ¿no? Pues en el primer minuto ya acusaban a la extrema derecha, ¿no? De estas amenazas, sin saber nada todavía, sin que la investigación hubiera empezado. Ahí me gustaría hacer un punto especial porque fuera de grabación te preguntaba, ¿no? ¿Por qué se enfoca tanto los medios de comunicación en señalar que las balas pertenecen al SETME, ¿no? Y aquí en una descripción que estoy viendo resulta que el SETME es también coloquialmente llamado Chopo en su modelo C-64 y menciona como otros de los fusiles anteriores de las Fuerzas Armadas Españolas era el fusil de asalto del Ejército Español desarrollado en España por el Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales. El SETME cuenta con varias versiones similares entre sí. Ya, no voy a entrar en ese detalle, ¿no? Pero lo que nos mencionas es que esta munición se utiliza por el ejército, pero me mencionabas que también al señalar este hecho de que la munición pertenece al SETME, también se estaría haciendo una alusión indirecta
a que fue la extrema derecha, como llaman, o como muchos directamente le llaman, porque dicen extrema derecha y ya la gente relaciona con el nazismo, ¿no? Con el nacionalsocialismo, con los fascistas en España, etcétera, o la falange española. Pero ahí quiere decir que intrínsecamente o están, mira, es que es tan curioso, Manuel, que están apelando al inconsciente colectivo de las masas en España, porque al decir que la munición es del SEDME, en el subconsciente la gente entiende que es la extrema derecha la que envió esas municiones o esa amenaza, ¿no? Sí, sí, claro. Ellos buscan eso, buscan, a ver, ya sabes que una mentira repetida 1000 veces, pues acaba siendo verdad, ¿no? Y la gente que no razona acaba engañándose, ¿no? Acaba tragándose ese bulo, ¿no? Y desgraciadamente hay mucha gente que no razona. Hay mucha gente que se queda con las emociones, ¿no? De un asunto. Y claro, ellos siempre apelan a la extrema derecha. La extrema derecha la vienen llamando desde hace muchísimos años. Aquí hemos llegado a un punto que cuando no te gusta lo que dice otra persona le llamas fascista, ¿no? Facha. Aquí es fascista, es facha, ¿no? Entonces, es un insulto que vale para todo ya hoy. No te gusta cómo juega el fútbol, eres un facha, ¿no? Aquí hemos llegado a este nivel ahora. Y claro, y esto vende, bueno, cada vez vende menos porque la gente ya se está dando cuenta de que esto es un bulo, ¿no? Es una forma de ganarse las torres. Pero todavía hay un cierto sector de extrema izquierda, un cierto sector que todavía le vende, ¿no? Vende mucho eso de la extrema derecha. Y es por eso que ellos no tardaron nada, ni un minuto, en publicar todos estos tweets para movilizar, ¿no? Y en lo referente a lo que hablabas del CERME, sí, el CERME estuvo pues en servicio hasta hace pocos años. Yo, por ejemplo, lo he utilizado, ¿no? El CERME, ¿no? Y le llamaban coloquialmente el chopo porque estaba hecho de madera, ¿no? Y esta munición es la que utilizaba el CERME. En la nota que es que es tan risible, perdón que se me escapen las risas. Ya he comentado en otras ocasiones que yo soy risueño. Yo no estoy aquí para hacerme el serio, como en los programas de la BBC, de la NBC o de Canal. ¿Cómo es el más famoso de España que se llama? Canal 13, ¿es, Manuel? La sexta. A mí me da mucha risa ver, Manuel, la foto del paquete, porque hasta le pusieron es un paquete de amenaza, pero los amenazadores o los terroristas, por decirlo, se ocuparon de comprar los timbres postales, ¿eh? Le pusieron, lo llevaron al correíto, pusieron ahí su nombre para Pablo Iglesias Turrión. Sí, sí. Y adentro venían 4 balas que he de decirte que en México se parecen mucho a los del R-15, que el R-15 vendría siendo como el Kalashnikov de Rusia, ¿no? Entonces, este rifle lo utilizan mucho en México, lo utilizaban mucho los grupos armados de los cárteles mexicanos. Ahora utilizan una tecnología mucho mejor que la del ejército. Yo creo que el R-15 ya quedó en el pasado. Pero la nota dice: Pablo Iglesias Turrión, has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota. Y esto es cierto, ¿no? Que el tiempo se le agota, se le están yendo las elecciones, pero esto más que ir hacia los miembros de la derecha, Manuel, hablando de los votantes de derecha, ¿tú piensas que va dirigido a los miembros de su propio partido que tal vez están, como tú dices, dando cuenta de que no es el mejor camino a la izquierda y están tal vez volteando un poco hacia la derecha o al centro? Sí, bueno, a ver, hay que decir que Pablo Iglesias era vicepresidente del gobierno y dejó su cargo para presentarse a las elecciones, ¿no? Entonces, mucha gente se pregunta, ¿no? Que cómo teniendo ese cargo tan importante te arriesgas a ir a unas elecciones que puedes perder, ¿no? Entonces, muchos analistas políticos dicen que él estaba viendo como el partido que él había fundado se disgregaba, ¿no? Desaparecía. De hecho, en algunas regiones españolas, como Galicia, ha desaparecido totalmente. Ya no tiene representación en el Senado, ¿no? De esa región, ¿no? Y en otras está a punto de desaparecer, ¿no? Y una de ellas era Madrid. Entonces, dicen que él asumió ese riesgo para reflotar el partido, ¿no? Y él
tiene que llamar a sus bases, ¿no? Era la única manera, y yo creo que sí, que en eso acertó, porque para sus bases él es el icono, ¿no? El icono de la extrema izquierda, y sus votantes pues le prefieren a él antes que a una copia, ¿no? Que a una mala copia. Pablo Iglesias es como el Evo Morales de Bolivia, ¿no? Claro, claro. Siempre la victimización juega una carta muy importante dentro de los eventos de acción psicológica, Manuel. Como sabes bien, yo he escrito bastante de esto en mi libro El mundo detrás de las cortinas, y una de las cuestiones que toco en este libro es el explotar los sentimientos, esos sentimientos que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Que son las emociones primarias, el miedo, el coraje. El coraje no es decir como la valentía, ¿no? Sino la sed de venganza, etcétera, ¿no? El amor, todos los sentimientos, las emociones primarias que tenemos. Y una de ellas, obviamente, pues es el miedo. Y aquí se está apelando a eso, al miedo, en este evento de acción psicológica, porque hay que llamarlo así, ya es como una especie de autoatentado para atraer hacia sí mismo la lástima de sus y de otros tal vez personas de otros partidos. Y en ese sentido, hace poco, te platico, ¿no? Aquí en Bolivia, en las últimas elecciones locales, hemos visto que el MAS, que es el partido de Evo Morales, el Movimiento del Socialismo, ha perdido muchos escaños, ha perdido mucho terreno, al igual que lo ha hecho Unidas Podemos en España, y se ha recurrido también a eso. Obviamente siempre hay un cierto sector dentro de estos partidos que son radicales, que quieren ver correr sangre, ¿no? Y en ese sentido han detenido a la expresidenta Yanine Áñez, que les puede gustar a muchos y a otros agradarle en extremos opuestos, es decir, odiarla. Yo no estoy para convencer a nadie, pero el hecho es que se ha hecho esta acción para cumplir con cierto grupo muy radical dentro del MAS. Y hace poco vimos al ministro Quintana, que estuvo cobardemente metido ahí en la embajada mexicana mientras estuvo todo este problema del supuesto golpe de Estado y esto y lo otro, ¿no? Pero ahora lo vimos amenazando a su propia gente, a los propios miembros de su partido. Manuel los estaba amenazando de que teníamos que unir el partido porque estamos perdiendo mucho terreno, y la derecha está brincando en una pata, como dijo él, que es como de contento, ¿no? Pero los amenazó directamente. Entonces, esto que estamos viendo aquí es algo más sutil de lo que hizo Quintana, que fue amenazarlos directamente. Esto es realmente una amenaza, esto que estamos viendo aquí en la pantalla, Manuel, esta carta en la que recibe supuestamente Pablo Iglesias, es una directa amenaza contra sus huestes. Como te he comentado antes, ellos utilizan aluden a las emociones, aluden al miedo, aluden a cualquier emoción que les resulte rentable, ¿no? Son como vendedores de humo. A un vendedor lo primero que se le dice, se le explica es cómo apelar a las emociones, ¿no? De un futuro, de un potencial comprador, ¿no? Pues estos hacen lo mismo, sin duda. Yo desconocía lo que me has contado de México, pero vamos, que sí, en todas partes la izquierda suele actuar igual. En Bolivia fue esto de Quintana, Bolivia, pero igual en México se ha utilizado, ¿no? Ahora Andrés Manuel López Obrador, que es pues de la línea, ¿no? De Pablo Iglesias y de Evo Morales. Y digo Evo Morales, la verdad muchos dicen ya no es presidente Evo Morales. Nominalmente no lo es, Manuel, pero es que está detrás de esta figura que es el presidente Arce. Pero tú lo vieras al presidente Arce, yo no sé si lo has visto en algunas imágenes, es un pusilánime el señor. Es cualquier monigote que pusieron ahí, y toda la política que está llevando adelante es la política de Evo Morales, así de sencillo, ¿no? Sí. Bueno, de hecho ya sabemos que no representan un poder en sí estas figuras, sino que representan a un grupo de poder, ¿no? Y en ese sentido el miedo, como dices, juega un papel muy importante. Y así como hoy están buscando que les resulte rentable explotar las emociones primarias con esta supuesta amenaza, el 11M sí les resultó muy, muy rentable, Manuel, al grado que pues se hicieron del poder en aquella época. Y
Me gustaría un poquito regresar a ese momento histórico de España que ha quedado tal vez en un limbo, porque al igual que todos los ataques terroristas que hubo en esa época, ¿no? Como en las Torres Gemelas, pero nos decías que había muchas inconsistencias en las investigaciones, y tengo entendido que una de esas líneas de investigación inmiscuye al propio Irán, ¿no es así? Eh, bueno, lo que yo he podido averiguar y lo que me queda de esos días es que principalmente había dos líneas de investigación, ¿no? Que era una línea de Al-Qaeda, que posiblemente podría tener vinculación con Irán fácilmente, y otra era digamos, la hipótesis de ETA, ¿no? Que la hipótesis de ETA luego ya se descartó, pero hay investigadores que creen que no está totalmente claro que ETA no hubiera tenido nada que ver, ¿no? Porque hay indicios que llevaban a pensar que había sido ETA. Pero como digo, hay tantas lagunas que, bueno, hay algunas organizaciones de víctimas que han querido reabrir debido a todas estas dudas, pero el gobierno, precisamente el gobierno socialista de izquierdas, siempre se ha negado. No le ha interesado llegar hasta el fondo, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué no quieres llegar hasta el fondo del asunto, ¿no? Porque recordemos que este atentado dejó 191 víctimas mortales y cientos de heridos. O sea que fue, pues como bien dices, en España el mayor atentado, ¿no? De su historia. Y fue terrible. Yo lo viví, o sea, no lo viví, lo vi en la tele. Yo vivo en el norte de España y recuerdo que me levanté esa mañana y lo primero que vi fue en la tele las imágenes en directo de los trenes reventados con las víctimas todavía reventadas, que no los habían dado tiempo a sacarlas. Y fue terrible, fue terrible. Y yo lo primero que pensé es que había sido ETA. Por supuesto, es que es, mira, es como si un vecino tuyo, yo siempre pongo esta analogía, como si un vecino tuyo todo el tiempo te está amenazando, te voy a matar al perro, si no me das, no sé, algunos privilegios, te voy eh, a hacer daño a tus hijos, te voy a hacer daño a ti, te está amenazando, y un día se te quema la casa, pues ¿de quién vas a sospechar? No vas a sospechar de un gringo loco por allá en el norte del continente, ¿no? Vas a sospechar de tu vecino que te ha estado amenazando todo el tiempo. Y en ese sentido has tocado un tema muy crucial, Manuel, porque esta línea de investigación que iba hacia ETA, pues fue la única que se descartó. La otra también ya ha quedado en un limbo, como este ataque terrorista ya ha quedado como que quieren hacer desde el gobierno que se le olvide a la gente. Obviamente 191 víctimas y no sé cuántos heridos hubo, pero obviamente esa gente no puede dejar que esto pase así, de esa forma. Y las sospechas se acrecentan porque, de hecho, este atentado sirvió para que la izquierda llegara al poder en España y curiosamente cuando llegan al poder ellos eliminan la línea de investigación hacia la ETA. Es como decir, ¿sabes qué? Nosotros conseguimos un objetivo gracias a ustedes y bueno, yo aquí estoy especulando, ¿no? Pero todo parece ser así, ¿no? Como que gracias a ustedes llegamos aquí, nosotros vamos a encargarnos de eliminar esta línea de investigación. Entonces ahí las sospechas como que se convierten o se tornan en demasiado grandes como para ignorarlas, ¿no, Manuel? Sí, sí, vamos a ver. Yo tengo, mira, he preparado este tema porque, mira, he acertado. Pensaba que tú como gran politólogo que eres y te gusta explorar pues todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y las dudas, pues sabía que igual me lo ibas a preguntar. Mira, y te puedo detallar algunas dudas al respecto, ¿no? Por favor, por Eh, favor. Sí, mira, pues explotaron varias bombas en varias estaciones de tren y la principal prueba que permitió la detención del comando fue una mochila que apareció por arte de magia en una comisaría esa misma noche a las 2 de la mañana. Esa misma noche apareció en la comisaría de Vallecas. De Vallecas es el barrio donde nació y vivió nuestro amigo Iglesias, de Unidas Podemos. Que bueno, no digo que tenga relación, pero que es casualidad, ¿no?
Esas Y bueno, casualidades que solamente se dan en este mundo, sí, casualidades de esas muy, muy extrañas, Manuel. sí, sí, muy extraño, ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿no? Bueno, pues en esa comisaría apareció donde se guardaban todas las pruebas que iban recogiendo los peritos de la escena del atentado, apareció una mochila que nadie sabe cómo llegó ahí. De hecho, estuvieron preguntando a los 77 agentes que estuvieron recopilando pruebas y nadie recuerda haber cogido esa mochila. Esa mochila contenía una bomba metida en una bolsa de plástico, pero no funcionaba porque uno de los cables del detonador estaba desconectado. O sea, no lo habían conectado, habían dejado la bomba, pero con el cable desconectado, o sea que era imposible que estallara, ¿no? Mira qué Lo, terroristas tan descuidados, ¿no? sí, muy descuidados. La bomba no era como las que habían explotado. No tenía la misma composición y, y esta estaba, como digo, en una bolsa de plástico y las que explotaron estaban metidas en tarteras. No sé cómo las llamáis allí. Bueno, son como recipientes de plástico para guardar comida, ¿no? O sea que no eran iguales, ¿no? No eran iguales. Por Y decirlo de alguna forma, era un modus operandi distinto. sí, 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 así es. Y bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Se supone que esa bomba se detonaba con una alarma de un móvil que llevaba conectado. Eh, y gracias a ese móvil, por la tarjeta de ese móvil, siguieron la pista, tiraron del hilo y descubrieron el supuesto comando que fabricó esa bomba y lo detuvieron a las pocas horas, no sé, no recuerdo exactamente, pero entre esas horas. Entonces, la duda es que se sabe que esa bomba no necesitaba, o sea, perdona, ese teléfono porque ese teléfono utilizaba la alarma del móvil, pero el móvil, para que suene tu alarma, no necesita una tarjeta. Muchos investigadores se preguntaron que para qué demonios llevaba una tarjeta si no la necesitaba, porque no era por llamada. Ya sabes que se puede detonar mediante una llamada remota, pero no era el caso, porque habían puesto la alarma del móvil, que la alarma no necesita ninguna tarjeta, como digo, ¿no? Entonces, pero gracias a esa tarjeta se detuvo, curiosamente, al comando, ¿no? Entonces, todo estaba muy bien planificado para que las fuerzas de investigación fueran hacia el objetivo, ¿no? Es que mira, ahorita que nos estás platicando esto, si algo tendría que reconocerle a esta historia que nos cuentan del cómo dieron con los terroristas, con los autores del atentado, por lo menos se tomaron el tiempo, Manuel, de cambiar la versión que habían dicho en Londres, que habían dicho en el atentado de las Torres Gemelas, que prácticamente no quedó como dicen, pues una pieza más grande que la tecla de un celular. Pero sin embargo, por ejemplo, en Francia, todos esos atentados siempre daban con los terroristas por medio del pasaporte. Por lo menos en España se tomaron el trabajo de pensar, ¿qué hacemos? Bueno, pues la tarjeta SD del teléfono, de aquí y allá. Pero es bien curioso que una persona que es capaz de hacer una bomba con sus propias manos, no sea capaz de pensar, oye, pues no voy a poner la tarjeta ni me voy a llevar el pasaporte, porque por ahí decía este gran analista Quique Romero, parece como si los terroristas dijeran, mamá, ya me voy a hacer el atentado en las Torres Gemelas, hijo, no te olvides del pasaporte para que sepan quién fue. Es Sí, así, ¿no? Es como, es tan tonto, la verdad, esta sí, acción psicológica, lo más tonto, no, perdón, lo más feo o lo más triste no es tanto que el gobierno o que las autoridades o que los grupos de poder nos cuenten este tipo de historias, Manuel, sino el hecho de que haya tanta gente que se lo crea. Eso a mí, la verdad que es lo que más me entristece. sí, bueno, es que hay gente que no quiere que se sepa la verdad porque la verdad sabe que puede dolerle, ¿no? Entonces, muchos comunistas salieron a la calle esa noche pues llamando al gobierno del Partido Popular asesinos, porque, claro, ¿qué ocurrió con esto? Que se vinculó el atentado con la participación de España en la invasión de Irak. Entonces, claro, no perdieron ni un segundo en salir las hordas comunistas, ¿no? Acosando a las sedes del Partido Popular y del gobierno
acusándoles casi como si hubieran sido ellos mismos los que hubieran puesto las bombas, ¿no? Les llamaban asesinos. O sea, yo es la primera vez que veo que la gente llama asesino al gobierno porque hay un atentado en el país. O sea, es que para mí era totalmente, no sé, ilógico, ¿no? Pero bueno, es el sectarismo de la izquierda, ¿no? Que aprovechan cualquier cosa pues para intentar llegar al poder, ¿no? Y bueno, se me olvidaba, hay otra incógnita muy grande en cuanto al teléfono, porque este teléfono era un teléfono mágico. ¿No? ¿Cómo así? Como la bala mágica que mató a Kennedy, que dio como 20 vueltas antes de pegarle en la cabeza. Sí, algo parecido. Pues por ejemplo, este teléfono, claro, la policía cuando lo encontró lo desarmó para investigar la tarjeta y claro, al desarmarlo, este teléfono era un Motorola. No recuerdo el modelo, lo tengo por aquí apuntado, pero no. Bueno, era un Motorola que para quitar la tarjeta tenías que quitarle la batería. Y no sé si recuerdas que cuando tú quitabas la batería de estos teléfonos, la hora se le perdía. Tenías que volver a configurarla. Bueno, pues sí. Entonces, ¿cómo es posible que la policía supiera que la alarma estaba programada para las 7:40 de la mañana? Qué increíble, realmente. Estas cosas, como te decía, estas cosas que solamente suceden en las versiones oficiales de los atentados, de la historia, en fin, de muchas cuestiones. Cuando algo, yo los invito, cuando algo venga, la versión oficial, ahí sospechen, porque versión oficial es el eufemismo de la versión impuesta, de la versión que tiene que repetir los medios de comunicación para que, como tú decías al principio, Manuel, una mentira repetida 1000 veces se convierta en una verdad. Y es cierto que la mentira jamás se puede convertir en verdad, pero no es el objetivo ese, sino que las masas lo repitan, porque eso que mencionas, eso que hilabas, ¿no? Hace ratito que unías esta cuestión de que la gente, las huestes comunistas salieron a las calles a llamarle asesinos al gobierno por la cuestión de haber participado en la invasión a Irak, que ya por ahí hablaremos de ese tema después, si era o no una cuestión legítima, pero el hecho es que se aprovecha esta cuestión para implantar una idea y cambiar la opinión pública en España. Ha sido, la verdad, Manuel, que una charla que he disfrutado mucho. Es un verdadero placer haberte tenido aquí. Espero que no sea la última vez que nos visites para traernos un tema interesante, porque esto que hemos tocado pocas veces se toca, ¿eh? A mí alguna vez en algún programa me dijeron, ¿te atreves a hablar de esto? Yo sí, claro que sí, pero los que no se atrevieron fueron ellos, así que para mí es un gran placer haber encontrado a alguien con el que podamos hablar abiertamente de estos temas, y pues te dejo abierta la invitación para que nos acompañes en otra ocasión. Por supuesto, Samuel, ya sabes que puedes contar conmigo. No hay ningún problema. Muchísimas gracias, Manuel. Pues ya nos estaremos viendo, solo me resta agradecerte y mandarte un abrazo hasta España. Vale, igualmente a toda Hispanoamérica. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. El mundo detrás de las cortinas. La historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial, contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en México, en Librería Vigente, La Derrota Mundial. Pedidos en la página libreriavigenteladerrotamundial.com o en los contactos que ves en pantalla.